oyen bien? ¿No está muy alto? ¿No? Está bien, vale. Muy bien, vamos a empezar. Este es el primer culto de este año aquí en Colmen. Y el primer culto del 2026 en nuestro pueblo. Así que pues un aplauso por el primer culto del año en el pueblo, ¿no? Del 2026, después de las vacaciones. Tengo aquí una guía, así que me van a ver bien esta hojita. Tenemos personas aquí que han llegado por primera vez. Si no se sienten un poquito incómodos, ¿podrían levantar la mano o no? ¿Tenemos a alguien aquí que nos visita por primera vez? ¿No? ¿Todos somos de casa? ¿Sí, no? Vale, pues ya está. Muy bien. Vamos a empezar, voy a orar yo. Y si es que hay algún voluntario que quiera orar, también vale. ¿Algún chico, alguna persona que quiera orar? ¿El inicio? ¿Nadie? Pues empiezo yo. Muy bien. Vamos a inclinar nuestros oídos, inclinar los oídos, la cabeza. Y vamos a poner la cara al Señor. Padre Celestial, gracias te doy esta mañana. Porque a través de las horas que han pasado este domingo y a través de todas las cosas que hemos experimentado a lo largo de esta semana, esperábamos venir hoy. Unos con más emoción, otros con menos, otros con más expectativas, algunos otros con distintas razones, pero al fin estamos aquí. También en nuestra casa estamos delante de ti, Señor, pero aquí hemos separado nuestro tiempo para verte, para escuchar y para saber qué tienes que decirnos. Gracias, Señor, porque en esta mañana hay gente de distintos países, de distintas nacionalidades y gente también de este país que ha nacido aquí, que están decididos a hacer iglesia. La iglesia, Señor, no es el sitio, Señor, sino es la gente que se reúne ante ti. Y hay más porciones de iglesia en Madrid que se están reuniendo a esta hora. Y hay más porciones de iglesia que se reúnen a lo largo de España. Te agradezco, Señor, por eso, porque tenemos la oportunidad de ser parte de un grupo enorme de gente que ha decidido inclinar su oído ante ti. Te pido, Señor, que nos guíes esta mañana y nos des fuerza para los que tienen que venir, también los que han venido de distintos lugares de Europa y de Latinoamérica hasta aquí y nos hemos encontrado en este sitio en Colmenar Viejo. Te agradezco porque esas personas también tendrán que regresar a sus hogares en el momento en que tú decidas. Y te agradezco, Señor, porque tanto como si vienen, como si van, donde sea que ellos estén, tú has llegado antes, porque tú estás en todos lados. Gracias, Señor. Bueno, ahora yo tenía preparado un mensaje pequeñito, breve, y realmente lo dejé, porque quería compartiros algo. Quisiera que se abra su Biblia en Salmo 78, el Salmo 78, ¿vale? Si es que alguien lo puede leer. Milton está aquí a mi derecha, no lo había visto. ¿Lo tenemos? Salmo 78, 1, el primer versículo. Vale, voy a leerlo. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Listo? Muy bien. Había yo preparado una cuestión, pero en la madrugada pasó algo y dije voy a cambiar de meditación. Y en base a este versículo hemos estado estudiando esta semana la fidelidad de Dios en la semana de oración. Y quería haceros pensar una cosa, y es que el día de ayer tuve cumpleaños con mi hijo, uno de mis hijos cumpleaños, y celebramos en casa, y tuvimos la oportunidad de que viniesen los pequeños. Estos pequeños estaban comprendidos entre 12 y 13 años. Cuando llegaron a nuestra casa, que es así pequeñita, pude ver un montón de adolescentes en la puerta de mi casa, saludándose a su modo, a su manera, ¿no? Y de repente me comencé a ver cuánto tiempo había pasado desde que mi hijo pasó de pañales hasta que ahora ya es adolescente, ¿no? Cómo se saludan con sus saludos renovados y nuevos y modernos. Pero de repente ellos se desentendieron de nosotros y cogieron su ruta.
Y mi mujer y yo, en nuestra iglesia en Ecuador, porque antes de casarnos estuvimos en la misma iglesia, nos enseñaron algo, y es que siempre buscásemos jugar con los chicos, siempre buscásemos jugar con las personas. Y así que mi mujer y yo nos pusimos de acuerdo y les llamamos a jugar. Les llamamos a jugar y sacamos las barajas de uno, después hicimos otros juegos más con globos y todo esto. Y de repente los muchachos, yo pensé que iba a ser difícil porque yo pensé que ellos los iban a hacer a un lado, ¿no? Sin embargo, ellos entraron en juego, comenzaron a jugar, y uno de ellos me miró así y me dijo, ¿ustedes han preparado esto? Y yo, claro, le dije, sí. Y era mentira, porque habíamos cogido ese nota del teléfono. Y de repente comenzaron a reírse y comenzaron a sacar toda su manera de ser. Y ya cuando estábamos comiendo, uno de ellos me dijo lo siguiente. No quiero con esto echar flores, pero dijo lo siguiente. Es la primera vez que voy a un cumpleaños y los papás juegan con nosotros. Y es la primera vez que siento, que veo que los papás están con nosotros y lo he pasado muy bien. Porque normalmente cuando voy a un cumpleaños los papás van por un lado y nosotros por otro. Y me ha gustado mucho, me ha divertido mucho. ¿A dónde voy con esto? La palabra juguete, si ustedes escuchan la palabra juguete, solo aparece una vez en la Biblia. Y voy a dejar para que ustedes lo investiguen. La palabra juego no aparece, pero parece que Dios nos dio juego para comprendernos entre nosotros. Y a veces el juego no es parte de la vida, y en la iglesia a veces no se habla mucho del juego como parte del conocer a otras personas. Y una vez escuché yo que a través del juego, solo en el juego uno puede conocer a otras personas tal como son. A veces jugando, la gente se quita la máscara y se puede ver si realmente uno es o no es. A veces la gente deja de disimular para ser realmente. Y ayer pudimos ver a nuestros compañeritos, los compañeros de mi hijo, tales como eran. El versículo que he leído aquí, la fidelidad de Dios, que dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. No escuchamos en la Biblia que la gente juegue, pero parece que Dios nos entregó también esas maneras de comunicarnos con otros a través del juego. Y quisiera yo animarles a ustedes a entender que Dios nos puede y nos invita a conocer a otras personas con otro lenguaje de forma, con otros lenguajes nuevos, jugar entre nosotros, jugar con los nuevos, jugar con los niños, incluso jugar con los adultos. Ayuda muchísimo. Dios también es fiel en esos momentos de diversión, en los momentos de desconexión, en los momentos que no implican trabajo, en los momentos que no ganamos dinero, o en los momentos que estamos fuera de la iglesia. Podemos mostrarnos a otros a través de esos momentos tan sencillos. Y ayer me ayudó también eso. Lo que yo aprendí en iglesia hace muchos años me ayudó a abrirme con esos niños y que esos niños se abrieran a mí. Y ahí yo vi un poco también la fidelidad de Dios. Lo que se aprende en la iglesia, lo que a veces aprendemos en la iglesia, puede ser útil muchísimo en otros momentos que no son con gente de la iglesia. Vamos a pasar a la Santa Cena. Los hermanos que están convocados para distribuirla. Siempre que celebramos la Santa Cena, recordamos el texto de 1 de Corintios donde dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos este vino, estamos anunciando la muerte y el regreso de Cristo, por tanto la muerte y la resurrección. Jesús, antes de llegar a la cruz, instauró este acto sabiendo que iba a tener que sufrir toda la ira de Dios por nuestros pecados, sabiendo que iba a tener que sufrir la separación de Dios, de su Padre. Por tanto lo hizo con tristeza, pero también, como dice en el Salmo, con el gozo puesto en aquellos que íbamos a ser salvos
por ese sacrificio tan grande, tan profundo y tan perfecto que hizo Jesús en la cruz. Entonces, cuando hacemos este acto, lo hacemos dándole gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, lo hacemos con reverencia, por lo que recuerda, y lo debemos de hacer dignamente, porque dice que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos ser agradecidos, bendito Dios, y queremos darte la gloria también a través de estos símbolos, Padre Santo, ya que es una obra, bendito Dios, una obra perfecta, una obra sin mancha, bendito Dios, ese sacrificio de Cordero ahí en la cruz, bendito Dios, es la que nos ha abierto ese camino para que podamos compartir, Padre Santo, esta mesa, bendito Dios, con estos símbolos que significan el pan, el cuerpo de tu amado Hijo, bendito Dios, maltratado ahí en esa cruz del Calvario, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos entender ese sacrificio como el holocausto, bendito Dios, en el cual se llevó todos nuestros pecados, Padre Santo, ya que dice tu palabra que si no hubiera sido por ese sacrificio, bendito Dios, nadie podría acercarse, bendito Dios, al trono. Te damos las gracias por habernos abierto ese camino por medio de tu Hijo, Padre, y pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entender esa obra grande que hiciste ahí en la cruz, bendito Dios. Y te damos gracias, Padre, por poder compartir con todos mis hermanitos esa comunión en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y Jesús dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, en esta mañana no solamente queremos darte las gracias, sino también queremos que nos ayudes a recordar cada día, a tener presente en nuestras vidas ese sacrificio de tu Hijo en la cruz, ese amor que solo tú podías derramar sobre cada uno de nosotros,
sobre cada ser humano, enviando a tu Hijo para que fuera entregado, crucificado, muerto en esa cruz y resucitado. Queremos darte las gracias por su sangre derramada, porque esa sangre es el precio del pacto, el precio del sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Y queremos darte las gracias porque por medio de ello podemos alcanzar esa salvación, podemos gozarnos en tu presencia y podemos gozar de la vida eterna junto a ti y junto a tu Hijo. Gracias porque ese sacrificio perfecto nos demuestra cada día el amor que tienes para con nosotros. Gracias por ello en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dijo Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participamos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ahora viene Jair con el mensaje. Por favor. Hola, 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 hola. Voy a dar el mensaje más esperado. Los niños con Sandra.
Qué bendición. Mirad, mirad, mirad los que salen. ¿Eh? Mientras salen, agradecer a todos los que hacen posible que tengamos el culto aquí. Los que se preocupan en reservar el sitio y coger las habitaciones, los que vienen a montar tempranito y se preocupan de que todo esté dispuesto. Muchas gracias. La verdad es que es un gozo poder reunirse en Manzanares, pero estar aquí juntos también nosotros, ¿eh? Y daros cuenta, esto es bastante más grande que nuestra antigua iglesia y lo tenemos prácticamente lleno, ¿eh? Sí, pueden meter una silla más ahí, pero necesitamos ese local. Hay que decir también que, pues, que las ofrendas, como ha dicho Andrés, van bastante bien y estamos cerquita, ¿no? Tesorera, pero falta un apretoncillo y al final ya para conseguirlo todo, así que en breve daremos cifras más concretas. Bueno, para los que lo sabéis y los que no lo sabéis, esta semana pasada hemos tenido la semana de ayuno y oración. Hemos tenido culto todos los días, presencial y por Zoom. Muchos de los que estáis aquí habéis estado participando o estando con la cámara ahí conectaditos y disfrutando de estos cultos. Y la verdad es que ha sido una semana muy buena, de mucha bendición. Fijaros, hasta ayer, que normalmente los sábados éramos muy poquitos, y planteamos si a tener el culto o no, ayer por Zoom éramos 20 y algunos. 25 llegamos a ser. ¿Eh? Me vais a permitir que vaya leyendo los textos aquí en la Biblia virtual, porque la situación que tengo es muy complicado no soy un pulpo todavía, aunque me podéis ayudar. Y hemos estado viendo el Salmo 78, centrándonos en la fidelidad de Dios, centrándonos en su misericordia y cómo Él no ha dejado de obrar, cómo Él no ha dejado de guiar a su pueblo y ser compasivo con Él, cómo el Señor ha seguido bendiciendo a pesar de la infidelidad de su pueblo, cómo el Señor ha seguido protegiendo a su pueblo a pesar de la rebeldía e ingratitud de su pueblo. Y este salmo es una conmemoración y una rememoración de todo eso. ¿Está todo bien? ¿Pasado con el micro? ¿Una? Sí. Vale. Y los últimos versículos de este salmo, que son los que tocan el estudio de hoy, lo leemos a partir del salmo del versículo 67. Dice, desechó la tienda de José, perdón, desde el versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte del Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia y como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Mira, fijaros, este es un tema de los que son mis preferidos. De hecho, siempre que tengo ocasión saco de este tema y a lo mejor me repito algunas cosas que he dicho, los jóvenes ya están aburridos de escucharme hablar de este tema y recordar la historia de Israel, ¿verdad, Ara? Esta mañana en la jugada dominical hemos tenido que volver a rememorar hasta Adán y Eva para ver de dónde venían todas las cosas que el Señor iba proveyendo. Voy a poner las cosas aquí.
Antes de empezar, me gustaría contaros una historia. Alicia y yo llevamos haciendo campamentos muchos años. Y hacemos campamentos muchas veces en un centro que se llama Pinos Reales. Y Pinos Reales tiene una peculiaridad, que si pones la dirección en el GPS, tú pones Pinos Reales, te sale el sitio, sale la foto desde arriba, tú ves que es el sitio con su campo de fútbol, con su piscina, con sus pabellones. Pero si le das a iniciar viaje, guíame hasta allí, no vas a llegar. No vas a llegar, porque el GPS coge un camino que llega por detrás desde el pueblo, que está muy cortito, es 1,5 kilómetros nada más, pero que termina prácticamente en un barranco, ¿vale? Y no hay forma de llegar a ese campamento. Históricamente, la gente se ha ido quedando atrapada ahí. Recuerdo un año que uno de los niños que teníamos vino con la condición de que se tenía que ir 2 días antes porque iba a hacer las pruebas de fútbol para el Madrid, ¿te acuerdas? Y entonces la madre dijo, voy a ir a buscarlo por la noche para que vuelva a casa, descanse y al día siguiente pueda hacer las pruebas bien. Esa noche terminó con la madre atascada en el camino, un coche de policía atascado en el camino y la mujer durmiendo en el campamento con los niños. Este año, por eso nosotros mandamos una circular siempre con fotos, con dibujitos, con anotaciones y grande en rojo. Si pones la dirección en el GPS, no llegarás. Y pone debajo, créeme, pasa todos los años. Por favor, sigue estas indicaciones. Cuando llegues a esta carretera, giras aquí, por esta otra dirección y llegarás. Todos los años vamos a rescatar a alguien. Este último año nos íbamos a sentar a comer un 6 de julio a las 2:30 de la tarde con todo el sol cayendo y recibimos una llamada de una madre que ha ido a buscar a un niño que está perdida, atrapada y con una crisis de ansiedad porque no llega al trabajo. Total, que venga, como director del campamento vamos a buscarla. Y yo iba con el sol pegando encima de la cabeza y con chanclas maldiciendo por los caminos de tierra, diciendo quién sería, quién se ha puesto ahí. Y efectivamente, después de andar por 1 kilómetro y algo por un camino lleno de agujeros y de hoyos, que era, ¿quién se le ocurre meter el coche por aquí? Ya no es que se vaya a llegar, no, es que te vas a quedar sin coche. La tierra ya ha hecho grandes agujeros, os prometo que algunos eran más de medio metro, o sea, algo increíble. Esta persona se había dado cuenta que no era el camino y había intentado dar la vuelta en el peor sitio posible, de tal manera que tenía 2 de las 4 ruedas del coche en el aire. ¿Vale? Toca llamar al equipo, chicos, venid por acá, hay que hacer un esfuerzo más. Y bueno, empujando, tirando, quemando el embrague. Por suerte teníamos un misionero camboyano que tenía mucha maña él, metió unas piedras, tal, se dañó todo el coche y después de un buen rato y mucho esfuerzo el coche consiguió salir. Esta persona tenía una crisis de ansiedad por lo que estaba pasando y decía que era incapaz de conducir, así que monté, iba conduciendo, yo iba al lado, llamando al trabajo, llamando de un sitio a otro, y dice, la verdad que a mí me sonaba que habíais dicho que no había que meterse por aquí, pero bueno. Yo veía por el GPS y digo, estupendo. ¿No te acuerdas que mandamos una carta diciendo que se pierde todo el mundo? Y dice, pues ahora que lo dices, sí. Y dije, es que la historia aquí siempre se repite, por eso mandamos las advertencias. Bueno, pues parece que lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en el Salmo 78, lo que vemos en la historia de la humanidad, incluso en nuestra historia personal, es lo mismo, que la historia se repite. Tenemos un pueblo que es rescatado de Israel, rescatado de Egipto, lo sacan con grandes demostración de poder y de fuerza, un pueblo que estaba en opresión, es liberado de manera milagrosa, viendo increíblemente la mano de Dios. Dios les saca, provee, les da su presencia, les da agua, les da comida, y este pueblo al poco se relaja y no hace más que quejarse, vuelve a caer en pecado, vuelve a caer y decir que quiere volver a Egipto. Y una y otra vez, esta es la historia que se repite en el pueblo de Israel. Y si somos honestos, no sé cómo de espiritual eres, pero más de una vez seguro que te ha pasado a ti. A mí me ha pasado. Estás bien, caminas con el Señor, superas alguna prueba, estás en lo más alto, que bueno eres, Señor. Pero cuando pasa el tiempo y todo está tan bien, te relajas,
A lo mejor el tiempo de oración no es lo mismo, el tiempo en la palabra no es el mismo, y al final llega la prueba, o llega la tentación, o llega el problema, y fallas. Tienes que volver humillado al Señor pidiendo su poder. Y prometiendo que nunca más te vas a alejar de él. ¿Esto suena o suena pasa a mí? Pues soy muy pecador, ¿eh? Pues si vamos viendo la historia de Israel, vemos que personaje tras personaje, situación tras situación, esta historia se repite. Lo vemos con los reyes de Israel, vamos un poquito más para atrás, lo vemos con los jueces de Israel, lo vemos un poquito más para atrás, lo vemos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, con los patriarcas, y si nos remontamos, llegamos a esta manera. Acompañadme por favor en Génesis, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, porque no sé dónde está, seguramente es de las primeras páginas de vuestra Biblia. Génesis capítulo 1, ¿lo tenéis? Lo podéis leer conmigo para que veáis que no miento. Entonces, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Quédate con esa palabra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios pone al hombre como el pináculo de su creación. De ninguna otra cosa creada se dice que fue creado a su imagen y semejanza. Puso aliento de vida y lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó con la capacidad de amar, la capacidad de crear y de demostrar en toda su creación el carácter de Dios. El hombre era el representante de Dios en la tierra, en su creación. Lo pone sobre todo. Lo ha hecho a su imagen y semejanza para eso mismo, para que represente a Dios dentro de la creación. Y todo era estupendo siempre que se cumpliera una ley, una norma, y es obedecer a Dios. Podéis hacer lo que queráis. Todo lo que hagáis aquí me va a dar gloria, excepto no comáis del árbol del bien y del mal. Esto yo sé que para algunos es difícil de entender, pero de manera muy sencilla, es decir, yo soy Dios y yo decido lo que está bien y lo que está mal, porque soy santo, porque soy todopoderoso y omnisciente, y lo que digo que está bien porque es bueno para ti, y lo que yo digo que está mal es una afrenta a mi santidad y es malo para ti. Así que puedes decidir que yo decida lo que está bien y lo que está mal y te bendiga, o que a partir de ahora seas tú el que decida lo que está bien y lo que está mal y sufre las consecuencias. No sabemos cómo va esto. Alguien va como el árbol, tiene conocimiento del bien y del mal, pero no desde un punto santo, omnisciente y eterno, no. Desde un punto humano y carnal. Y rápidamente vemos las consecuencias de lo que es del pecado, de que el hombre juzgue lo que está bien y lo que está mal. Rápidamente Adán y Eva desconfían de uno de otro. Se encuentran que están desnudos, siente vergüenza, tiene que esconderse. Y solo una generación después, hay un asesinato entre hermanos. Un asesinato que se produce con premeditación, sin que hubiera ofensa, sin que hubiera una agresión, solo por envidia, odio e ira. Porque alguien decide que es mejor que esa persona esté muerta porque es lo que me conviene a mí.
¿Entendéis lo malo que es el hombre decidiendo lo que está bien y lo que está mal? Hermanos, cuando Dios dice que no hagamos esto, o que no hagamos lo otro, o que hagamos esto y que hagamos lo otro, cuando Dios dice que esto es pecado, no lo hace porque quiera cortarnos la libertad. No lo hace porque quiera tenernos oprimidos. No lo hace porque quiera demostrar que es superior, que lo es. Lo hace porque sabe que el pecado nos daña. El pecado es malo para nosotros. El pecado destruye las relaciones. El pecado hace daño a los que están, no solo nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. El pecado tiene influencia en nuestro entorno. Dios lo creó todo bueno. Era bueno en gran manera. Y el pecado no lo mejora. ¿Cuántas relaciones se han roto por el pecado? ¿Cuántas personas tienen problemas en su familia por el pecado? ¿Cuántas personas sufren en su entorno laboral por el pecado? ¿Cuántas veces has tenido que pedir auxilio a Dios por tu pecado? Aún así, Dios no quita la bendición. Dios provee un medio a Adán y Eva, a la humanidad, para que puedan seguir disfrutando de la presencia de Dios. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya Dios estaba dando la esperanza de una salvación, de un redentor, de alguien que vencería a la serpiente antigua, de alguien que vencería a la muerte y al pecado. Y aunque este versículo no se puede ver claramente la persona de Jesús, del Salvador y del Redentor, está ahí. Porque Dios, el Creador, quería bendecir a sus criaturas, y la primera bendición es que estaban en la presencia de Dios, donde no hay nada malo. Pero claro, si tú das la espalda a Dios, si das la espalda a la vida, ¿qué tienes? Si das la espalda al amor, ¿qué tienes? Si das la espalda a la luz, ¿qué tienes? Tienes muerte, temor y oscuridad. Y eso es lo que conseguimos la humanidad, decidiendo lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Pero el Señor sigue en su camino de buscar esa forma de redimir a la humanidad. Y en poco tiempo, el pecado sigue extendiéndose por la humanidad y convirtiendo en esto en un desastre. De tal manera que vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo hacer el mal, consecuencia del pecado. Y fijaros hasta qué punto llega Dios, que dice esto: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No nos habla de un Dios airado por el pecado, no nos habla de un Dios iracundo, vengativo. Está triste, hasta tal punto que se arrepiente, porque su creación, en la que había puesto su imagen, lo ha rechazado y se ha vuelto al mal. Así que Dios decide limpiar al género humano de la tierra. Pero hay un hombre, Noé, que halló gracia delante de Dios y provee un camino para la salvación. 100 años está dando testimonio construyendo un arca antes del diluvio, y solo entran él y su familia en el barco. ¿Te lo puedes creer? Y una vez que pasan este trance, ¿sabes lo que hace Dios con Noé? Génesis capítulo 9.
Versículo 1. Bendijo. ¿Os acordáis de que hemos dicho antes? La bendición continúa. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Voy a empezar una nueva humanidad y aquí está mi bendición. Ay, hermanos, pero el pecado sigue ahí. Y lo último que sabemos de Noé, en el relato bíblico, es una historia un poco extraña, en la que en vez de plantar una viña, se emborracha, luego pasa algo muy extraño con sus hijos. El pecado continúa, hermanos. La decadencia sigue. Y así sigue hasta que llegamos al capítulo 11 de Génesis, donde Dios deja de centrarse en toda la humanidad y se centra en una familia, en una persona, en Abraham. Abraham, el padre de la fe. ¿Y qué le dice Dios a Abraham cuando le llama? Génesis capítulo 12. Pero Jehová te había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y a ti haré de ti una nación grande y te bendeciré. Continúa la bendición del Señor. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Veis lo que es la voluntad de Dios? De un Dios fiel, a pesar del pueblo, a pesar del pecado, a pesar de la infidelidad. La voluntad de Dios era bendecir. Y está buscando un medio de bendecir, no solo a este hombre, a esta familia, sino a todas las naciones de la tierra, de las que estamos viviendo. Y verdaderamente, Abraham fue un hombre de fe, lo fue. Dios le dijo: sal de tu tierra, a donde yo te mostraré. Y salió. Dijo: vas a tener un hijo, y ves tu descendencia, va a ser como las estrellas. Y no tenía ningún hijo, y le creyó. La Biblia dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Creía a Dios. Ay, hermanos, pero el tiempo pasaba y el niño no venía. Lo de la descendencia no funcionaba. Y entonces empezamos a dudar. Y empezamos a pensar que la fidelidad de Dios a lo mejor hemos hecho algo mal y ya hemos perdido la bendición. ¿Sabes? Porque pecamos. Y entonces me tengo que ir a Egipto porque hay hambre, pero mi mujer es muy guapa, muy guapa, muy guapa. No lo decir. Y entonces digo que no es mi mujer, que es mi hermana, para que no me maten los egipcios. O sea, que cojo la mujer que Dios me ha dado para bendecir a todas las naciones y dejo que vaya en manos de otros hombres. 2 veces lo hizo Abraham, mintiendo. Y su mujer tampoco se quedó atrás, porque cuando se impacientó, le dijo: toma, acuéstate con mi esclava para que ella tenga un hijo y sea como si fuera un hijo. Desfallecieron un poco en su fe, quizás empezaron a dudar. Es más, cuando Dios mismo visita a Abraham bajo la encina de Mamre, Dios le dice: el año que viene, por estas fechas, tú tendrás un hijo. Y Sara, que está escuchándolo ahí de lejos, se empieza a reír. Dice: yo ahora que ya soy mayor y anciano y voy a tener un hijo. Dice: Sara, ¿por qué te ríes? Dice: no me reí. Esta frase me encanta. Dice Dios: sí, te reíste. Mi cara. ¿Puedes decir a Dios que no se había reído? Imagínese en aquel momento. A pesar de la falta de fe o del desfallecimiento de su fe o la falta de confianza en Dios, Dios continuó siendo fiel. Continuó bendiciéndoles y cumplió su promesa. ¿Alguna vez has sentido esto? A pesar de creer en Dios y saber que es tu Salvador y que ha muerto por tus pecados y que vas a ir al cielo y que Él promete que te va a cuidar
y que no te va a faltar nada de lo necesario y que Él te sostiene. Llega el momento de dificultad y te quedas sin trabajo. Y cuando ya te queda un mes de paro y no aparece el trabajo, ¿dónde está Dios? Mejor me voy a poner a hacer esto, o sigo por aquí un poquito, aunque sea ilegal, o a lo mejor estás luchando con una tentación y llega el momento en que flaqueas. Porque dices, total. O quizás estás luchando por algo que es legítimo, pero lo consigues de una manera ilegítima. Hay muchas formas de implementar eso. Quizás estás buscando una pareja y no eres capaz de tener paciencia. Porque total, ya que Dios nos está hablando. O quizás tienes un problema con alguien y te están haciendo mal. Y como Dios no obra, le tomo la venganza con mi mano. Hermano, Dios es fiel. Y si podemos ver algo a lo largo de la historia, y si tenemos todas estas páginas, es para demostrarnos que Dios sigue obrando. Que Dios, a pesar de nuestros fallos y debilidades, cumple sus promesas. Que Dios es fiel, aunque nosotros fallemos. Y es en ese momento cuando debemos recordar que Dios nos ha dado unas indicaciones y que seguimos el camino más fácil, acabamos atascados con el coche a 40 grados y llorando porque no me di cuenta ahora que tenía que haber hecho caso. Y cuidado, hermanos, porque si decidimos no confiar en Dios y decidimos que Dios no está obrando, Dios puede honrar nuestra decisión. Dios honró la decisión de Adán y Eva de darle la espalda. ¿Quieres saber lo que es el bien y el mal? Come. Pero Dios, me sacas de tu vida. Y un ejemplo todavía mucho más claro que hemos visto esta semana, lo vemos en el pueblo de Israel. Números 14. Llegan después de 40 años, después de 40 años. Después de salir de Egipto, de recibir la ley, llegan a las tierras, a las puertas de la tierra prometida. Mandan los espías y salen 10 espías que van juntos pero vuelven separados. 10 por un lado y 2 por otro. 2 que dicen, esta tierra es buenísima, Dios nos la va a dar. Y otra es, esta tierra viven gigantes, es muy buena pero nos van a devorar. Y la gente se pone a llorar. Y fijaros lo que dice, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijeron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, y porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Habías estado comiendo maná. Habías estado viendo cómo salía agua de la roca. Habías visto cómo las plagas arrasaban Egipto y a ti no te tocaban. ¿Y no crees que Dios te podía meter ahí? ¿Quieres volver a Egipto? Muy bien. ¿Y lo que quieres? ¿Quieres morir en el desierto? Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
Dios honró su decisión. ¿No creéis? Si queréis que os va a pasar esto, pues ahí lo tenéis. Pero ¿qué pasa? A lo mejor el pueblo de Israel se puede arrepentir y todavía Dios puede hacer algo con ellos, por supuesto. Vamos a leer un poquito más adelante. Versículo 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea, llegan, dicen que se vuelven a Egipto, que se quieren morir en el desierto, que sus hijos van a ser esclavos, y Moisés les dice, esto es lo que ha dicho Dios, ahora vais a morir en el desierto, es lo que habéis pedido vosotros. Ah, no, ¿cómo podemos decir eso? Lloran mucho, se nota, y por la mañana dice, ya estamos listos para obedecer al Señor. Una noche nada más de duelo, y vamos a hacerlo. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues cuantos habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros, y sufren una terrible derrota. Habían perdido la bendición. Esta generación no iba a entrar en la tierra prometida. Hermanos, eso es lo que pasa con el pecado, que perdemos nuestra bendición. Cosas que tiene preparadas para nosotros Dios, cosas que podemos disfrutar por nuestra falta de fe, por nuestro pecado, las perdemos. Dios quiere dártelas. Dios quiere que las experimentes. Pero si no crees, aún así, Dios sigue siendo fiel. Porque con este pueblo que no entró, Dios estuvo 40 años con ellos. Y 6 días a la semana tenían maná, les daba agua, y su presencia estaba con ellos, en la nube. No los abandonó, la bendición seguía con ellos, pero no iban a disfrutar de lo que Dios tenía preparado para ellos. Por su incredulidad. Ahora bien, ¿vais bien? No podemos permitir no podemos creer que las consecuencias de nuestro pecado sean castigadas. Evidentemente muchas veces pasamos por trances y muchas veces son consecuencias de nuestro pecado. Pero Dios utiliza la disciplina para volvernos a llevar al camino. Imaginaros que mi hijo es un poco vaguete, ¿no? Esto seguro lo habéis experimentado muchos padres. Entonces llega a casa y digo, hijo, tienes un examen, tienes que estudiar. Este tema es un rollo, además es muy pesado, la profesora me trata mal, no tengo ninguna gana de estudiar y aparte tengo un montón de juguetes de los Reyes que prefiero jugar con ellos. Y entonces yo, si fuera buen padre, ¿qué diría? Claro que sí, hijo. ¿Quién tiene que aguantar eso? ¿Quién se tiene que aprender las comunidades autónomas y los ríos de España? Eso es insufrible. ¿Para qué? Si ahora lo miras en Google, y es verdad, te lo podrías pasar mucho mejor jugando con el escalestri. ¿Sería un buen padre? ¿Pero sabéis qué? Como que cristianos queremos que Dios se comporte así con nosotros. ¿Hacemos algo mal? Bueno, Jair, la has vuelto a liar, ¿eh? Ya sabías que esta era tu piedra de tropiezo y has ido a buscarla. No te preocupes, hombre, el próximo día, la próxima vez lo vas a hacer mucho mejor. Mira, que yo estoy aquí para ayudarte. Y lo que consigues, hijos débiles, incapaces de enfrentar las pruebas,
con vidas que no glorifican a Dios. Hay un versículo en el Salmo 119, versículo 75, que la gente no lo suele leer mucho, se lo salta, porque quizá no tiene mucho sentido, no nos gusta. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Salmo 119, 75. Y conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es un buen padre. Dios es un buen pastor. Y si estás haciendo las cosas mal, si vas por el camino que te vas a despeñar, en su fidelidad te va a afligir. Porque eres tú el que tienes que darte la vuelta. Eres tú el que tienes que entender que ese camino no te lleva a ningún lado, que no glorifica a Dios y que como es pecado, te vas a dañar a ti y a los que están a tu alrededor. Entonces la disciplina de Dios es parte de su fidelidad, de su misericordia hacia nosotros, porque si no lo hiciera, peor estaríamos. Claro, a nadie le gusta pasar por disciplina, ¿verdad? Es más fácil que las cosas sean sencillas y bonitas. Pero dice en Hebreos 12:5, y no hace falta que lo busquéis, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo, no menosprecies las disciplinas del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Y es que la disciplina al final es buena para nosotros. Y dice un poquito más adelante, en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Puedes confiar que la disciplina del Señor te va a llevar a la bendición? ¿Puedes confiar que cuando pecas y te arrepientes y tienes que estar humillado, eso te va a llevar a estar mejor tú y dar más gloria a Dios? ¿Sabes qué? Esa decisión, esa sensación, ese convencimiento no comienza hasta que realmente te arrepientes y pides perdón. Y entonces cuando la disciplina empieza a ser una bendición. Entonces es cuando la disciplina empieza a restaurar. Y llega al final un fruto muy bueno. Para ti y para los que están por él. Bueno, ya me desvío del tema. Adán y Eva fueron bendecidos y que cayeron. Noé fue bendecido y también tropezó. Abraham recibió la bendición del Señor y también falló. Isaac también fue bendecido y también mintió. Jacob, engañar a tu padre anciano y ciego para robar la bendición a tu hermano. O sea, increíble. Pero a este eligió también Dios y le bendijo. Y sus 12 hijos y también recibieron la bendición. Y el pueblo de Israel, tan rebelde, tan ingrato, y también recibió la bendición. ¿A dónde vamos, hermanos? Que todos fallaron. Todos los llamó el Señor, todos les dio su bendición y todos fallaron. Pero el Señor no terminó con ellos. Siguió contando con ellos para su plan. Mostró compasión y gracia y fue fiel. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios no falla. Porque si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestra obediencia. La fidelidad de Dios no depende de que nosotros seamos más buenos, o oremos más, o seamos más santos. No, Dios es fiel porque está en su carácter. Y porque Dios es fiel,
y te ama, si para restaurarte tiene que afligirte, lo va a hacer. Y si para pulirte te tiene que poner por pruebas, las va a poner. Porque lo que quiere Dios es bendecirte. Lo que quiere Dios es bendecirte. Y ahora en este punto, si se está escuchando, y ya voy para el final, tendrías que preguntarle, bueno, Jair, ¿y qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? ¿Tú lo tienes claro? Voy a dar unos cuantos ejemplos de cosas que no son la bendición. ¿O sí? Pues mira, hermano, el otro día fui a esta tienda y me hacían falta unas zapatillas y justo las que quería estaban en oferta. ¡Qué bendición! ¿Eso es una bendición? Porque yo fui a la misma tienda y ya no estaban en ofertas. Entonces el Señor no me quiere bendecir. El otro día un hermano tuvo un cumpleaños con un montón de niños y fue un tiempo de bendición, ¿verdad? Como ha compartido. El otro día estuve yo con 4 niños y lo que quería era arrancarme los pelos de la cabeza. El otro día estuve con unos amigos que me dijeron, fuimos a la nieve, tuvimos un tiempo buenísimo con la familia, hizo sol, aunque estaba frío, pudimos disfrutar acá muchísimo. Cuando veníamos a casa, íbamos todos en el coche. ¡Qué bendición! Yo fui a la nieve, me congelé y cuando fui a arrancar el coche, estaba sin batería porque hacía mucho frío. Y tuve que llamar a la grúa y nos sentimos seguir pasándolo fatal. Entonces el Señor no me bendice. Primera parte de la bendición. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios y los que forman parte de su familia, todas las cosas les ayudan a bien. Puedes confiar que por aquello que sea que estés pasando, bueno o malo, fácil o difícil, lo está poniendo el Señor en tu camino porque quiere bendecirte. Mira, que el Señor provea para tus necesidades es una bendición. Y el Señor lo dice en la Biblia. Que el Señor te haga pasar por pruebas es una bendición. Pero si pasas por cosas difíciles y malas, también es una bendición. Porque si no, fíjate en Jesús. ¿Cómo le fue? Y es el bendito de Cristo, el bendito de Dios. Y fue apaleado y crucificado, abandonado por sus amigos y puesto como un macho. Podríamos decir, este está más lejos de la bendición que ninguno, pero era la bendición para toda la humanidad. La bendición de Dios es un favor. Es algo que da Dios para cumplir su propósito y que derrama en tu persona, no solo para tu bienestar, sino para un propósito mayor en tu vida. La bendición del Señor es dada desde el principio para el género humano, que se había sido hecho a su imagen y semejanza y que tenía que tener relación con Él. Pero el pecado rompió eso. La bendición del Señor, la verdadera bendición del Señor, no es algo que se rompe ni que se estropea. La verdadera bendición del Señor es algo que dura eternamente. La verdadera bendición del Señor es algo que se empieza a experimentar ahora y llega a la eternidad. La verdadera bendición del Señor es algo que la creación no nos podía dar. La verdadera bendición del Señor es algo que no encontramos en ningún árbol. La bendición del Señor no se consigue a través de ningún sacrificio, ni de ningún tabernáculo, ni de ningún arca, ni de ninguna nube. La bendición del Señor se consigue a través de su Hijo Jesucristo. Es que pueda ser llamado Hijo de Dios. Y eso no hay nadie que te lo pueda quitar. No hay nadie que lo pueda cambiar.
y no hay maldad ni muerte que te pueda separar de ella. La verdadera bendición del Señor es que eres coheredero con Cristo y que lo que está haciendo ahora Dios es hacerte santo, santo para que puedas estar en su presencia. Porque la misión del Señor no era salvarte, que también es convertirte santo para estar en la presencia de Dios. Y esa bendición, hermanos, da igual por lo que pasemos, da igual dónde estemos, da igual de la clase social que seamos, del nivel de entendimiento, está al alcance de todos. Una bendición que Dios ha provisto por medio de su Hijo, para que tú la puedas disfrutar desde ahora hasta la eternidad. Esa es la verdadera bendición del Señor, que en su fidelidad ha provisto para su pueblo, desde Él, hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Amén. Bueno, vamos a pedir a los cumpleaños. ¿Me has quitado el sonido? Sí. Sí, me lo has quitado. Sí. Entonces, primero la oración y luego el cumpleaños. Vale. Muy bien, vamos a terminar el culto en oración. Padre Celestial, gracias, te agradezco, Señor, por este día. Te agradecemos también, Señor, por la dirección que está esta mañana soleada. Ayer estábamos con bastante frío y congelados y ahora tenemos una sonrisa de parte del cielo y eso es obra tuya. Te agradecemos por eso y por los niños también que han venido y por también el culto que se ha dado en Manzanares o se está dando. Te pedimos por los hermanos que están allá y te agradecemos también por los hermanos, miembros de esta iglesia que no han podido venir hoy por distintas razones. Te agradezco, Señor, y ahora te pedimos que nos bendigas en el tiempo de la comida en cada hogar y las personas que se vayan a reunir por este motivo de acuerdo a tu bendición. Amén.